Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. Este podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, como siempre, recordaros y agradeceros que le deis like en la aplicación, porque de esa manera siempre nos ayuda mucho. Es algo que nos cuesta mucho y siempre, bueno, las plataformas nos posicionan los podcasts en las mayores posiciones, con lo cual nos da muchísima más visibilidad. Bueno, esta semana vamos con el consultorio de fondos. Hace un mes que realicé el último y, como siempre, me llegan bastantes peticiones, con lo cual vamos con ello. En primer lugar, Víctor López nos pregunta: ¿podría darme su opinión acerca del fondo GQG Partner Global Equity para este momentum de mercado? Bueno, lo primero contestarte, partiendo de la base de que el GQG Partner Global Equity es un muy buen fondo, yo no soy partidario de introducir un fondo de renta variable en cartera para este momentum de mercado y sí para tener a muy largo plazo, con lo cual, bueno, si el fondo es bueno lo metería en cartera, pero no por este momentum de mercado. Dicho eso, el fondo es bastante bueno. Sigue haciendo diferentes consultas y es fondo que todavía está un menos 10% abajo en el año y que quizás esto es de hace unos días, porque probablemente ahora si repasamos ya no esté en el 10% en el año porque todo ha subido. Pero bueno, a lo mejor me lo envió hace 15, 20 días aproximadamente. Dice lo siguiente: fondo que todavía está en un menos 10 abajo en el año y que quizás podría ser una buena opción para compaginar en cartera en un peso del 10% de la cartera global, teniendo una cartera total de 70% renta variable y 30% renta fija. ¿Sería compatible para tener la misma cartera con el Capital Group New Perspective en la misma proporción del 10%? Pues son perfectamente compatibles y no se solapan entre sí ambos fondos. Si vemos un poco la exposición, el GQG tiene una exposición en Europa al 18%, América 73%, de los cuales tiene Canadá 3%, 65% en Estados Unidos, 5% en Iberoamérica y Asia un 9%. Tiene aproximadamente unas 50 empresas en cartera. Es un fondo más concentrado y de mayor convicción por parte del gestor que el siguiente, que es el Capital Group, que vemos que, por ejemplo, tiene en cartera 254 empresas, es decir, es un fondo mucho más diversificado. En Europa tiene un 30%, América 60% y Asia un 10%. Incluso las empresas que hay dentro de ambos fondos son completamente diferentes. Puede que se solapen en algunas, pero prácticamente bastante poco. El Capital Group es un fondo más pegado al índice, aunque a largo plazo le suele sacar 1 o 2 puntos de rentabilidad adicional. Cuando digo a largo plazo hablo de 10, 15, 20 años. El Capital Group tiene un historial, creo que es de más de 50, 55 años. Es un fondo mucho más longevo que puede servir perfectamente como fondo de armario para cualquier cartera de renta variable, porque bueno, nos está exponiendo a la bolsa mundial, prácticamente al índice de referencia y con el plus añadido de que le suele sacar 1 o 2 puntitos que a largo plazo se nota bastante. Bueno, Oriol Pérez consulta: hemos hablado en alguna ocasión y soy un gran seguidor del podcast. No me pierdo ni un capítulo desde hace más de un año. Quería hacerte una consulta respecto a mi cartera. El caso es que tengo una repartición de 65% renta fija y un 35% renta variable, por lo que hace que la renta fija que tengo ese mayor porcentaje debido a que deseo hacer
a que desde hace un par de años estamos a que desde, lo que pasa que pone desde, pero entiendo que es desde hace un par de años, estamos buscando vivienda para comprar y puede que en la brevedad esa parte del dinero la necesite. Después de estudiar las distintas posibilidades y viendo los monetarios tal y como están los tipos, se me quedaban cortos, escogí el fondo Acacia Renta Dinámica, ya que es un monetario con un plus de rentabilidad. El problema que veo es que tener un 65% de concentración en un mismo fondo no es nada adecuado y quiero diversificar la posición con algún fondo que tenga una filosofía parecida. Yo había pensado en Cartesio X, pero tampoco tengo claro que sea a corto plazo. Sí, exacto. El Cartesio X es un muy buen fondo, pero quizás para lo que tú necesitas, que es más corto plazo, pues no sería la mejor opción. Deberías de coger un fondo de corto plazo, pero que no sea un monetario, que sea un fondo que dé un pasito más que un monetario. Si vemos, por ejemplo, el Cartesio en la última actualización que me llegó hace breves días, pues vemos que tiene una TIR del 4,7 y tiene una duración de bonos de 4 años, con lo cual, bueno, pues no encajaría un poco. Y también tiene un porcentaje en renta variable del 11%, con lo cual es un fondo que al espacio temporal que lo necesitas quizás no sea el más adecuado. Te voy a dar dos que quizás serían muchas mejor opciones, que es el EPLI Short Corporate Bond con el ISIN FI 00088000511. Es un fondo de la gestora noruega EPLI con bonos de corto plazo que lo suele hacer muy bien. Y otro fondo también de corto plazo, el Muzinich Short Term Bond con el ISIN IE 00B65YMK de kilo 29. Yo creo que estos dos fondos para tu horizonte de inversión pueden ser mucho más adecuado. Bueno, y otra consulta de Oriol Pérez, que agradezco la paciencia de Oriol Pérez porque esta consulta se me ha colado en dos consultorios diferentes. No sé qué ha pasado, pero es que cuando una cosa se enroca, luego se va enrocando y se me ha colado. Luego es verdad que me lo recordó, me envió un email, que se lo agradezco, pero se me coló en dos ocasiones. Y me preguntaba por lo siguiente, y aprovechar para comentar que la consulta la hice justo antes de la caída, y justo el fondo de Acacia Renta Dinámica bajó más de un 5%. Tengo entendido que uno de sus puntos débiles son las caídas repentinas, aunque después se recupere rápido. Aún así me sorprende que un fondo de este tipo tenga este descenso. ¿Me lo podrías explicar? Bueno, vamos a dar un repaso. En la Acacia de Renta Dinámica suele dar de media un extra del 2-3% de rentabilidad de lo que dan las letras del Tesoro, es decir, de lo que dan los fondos monetarios. Es un muy buen fondo para tener en cartera, incluso para la opción anterior también nos valdría, ¿vale? Pero ese 2 o 3% de rentabilidad adicional que lo suele dar a largo plazo, vamos a ver también cómo lo consigue. Pues básicamente lo consigue vendiendo volatilidad. Bueno, la volatilidad es un activo dentro de los muchos que hay y sistemáticamente pues los gestores del fondo vendiendo volatilidad, ahora lo veremos, a 6 o 7 meses, son capaces de conseguir a largo plazo 2-3% por encima de lo que dan las letras del Tesoro, es decir, por encima de lo que dan los fondos monetarios. Insisto, con un fondo de muy corto plazo, con un riesgo muy controladito, y es una muy buena opción para que ahora que las letras del Tesoro y que los monetarios están bajando y ya están en el 2%, pues es una buena opción, ¿vale? También en los últimos comentarios que me llegó, pues lo que decían era, para 2025 duplicar la rentabilidad de la letra del Tesoro no estará lejos de nuestro alcance. Es decir, es un objetivo conseguible. ¿Cómo lo consiguen? Vamos a ver un poquito en detalle. Mirad, Acacia Renta Dinámica es una estrategia de venta sistemática y recurrente de volatilidad a través de la venta de opciones a un plazo medio de 6-7 meses, razón por la cual extraer rentabilidad en estos tramos fue una tarea difícil en 2024. Cuando en 2024 la volatilidad fue muy baja y este fondo lo que necesita es un pelín de volatilidad más
pero no una excesiva volatilidad. Y ahora también veremos diferentes ejemplos. Ellos lo comparan con un velero, hacen ese símil, bueno, para que la gente lo entienda un poco. Siguen diciendo que Acacia Renta Dinámica vende esta protección, o dicho de otro modo, cubre este riesgo realizando una gestión muy similar a la que llevan a cabo las compañías de seguros y las compañías y las gestoras de bonos catástrofe. En nuestro caso, lo llevamos a cabo a través de una estrategia de venta sistemática y recurrente de opciones listadas sobre índices bursátiles europeos. Y vemos un poco, también hablan de la rentabilidad. Acacia Renta Dinámica cumplirá 14 años el próximo mes de mayo. Bueno, esto ya estamos en junio, pero bueno, porque me lo enviaron hace unos días, en los que ha conseguido extraer dicho flujo. Más concretamente, el fondo ha cumplido el objetivo de rentabilidad proveniente de la venta de volatilidad en un +2, +3% desde el lanzamiento. Y año a año, con la excepción de 2014, que sacó letra más 1,52, es decir, que también batió a la letra, pero no en un 2%, sino en 1,52%. Y en 2024, que también batió a la letra, pero solo en un 1%. O sea que bate a la letra, pero en esos 2 años, pues digamos, no por encima del 2-3%. Bueno, es algo que si tenemos un fondo de estas características, vamos a decir que podemos vivir con ello, ¿vale? Dicen, nuestro fondo es un velero que necesita algo de viento para poder navegar, pero no mucho. Si hay ausencia casi absoluta de viento, que el viento en este caso es la volatilidad, como ha ocurrido en 2024, el velero navega, pero no coge velocidad de crucero. Y no es que sea necesario ir a todo trapo, ya que acabamos de ver que el aparejo del velero está trimado para que sea suficiente ese viento de cola, permanente y anual de 3,5 nudos. Pero esa es una cosa, y otra muy diferente es lo que acabamos de sufrir en un 2024 estadísticamente muy infrecuente y que se podría definir como a palo seco, con volatilidad casi nula y tan solo 3 días del índice del miedo por encima del nivel 25, lo que supone estadísticamente estar dentro del infrecuente caso de estar dentro del 4% de las observaciones muestrales. Es decir, hubo tan poca volatilidad que esa venta recurrente de volatilidad que haces, pues no pudo ser posible que el fondo diera ese extra del 2-3%. Insisto, dio letra más 1,13, que bueno, está bastante bien, ¿de acuerdo? Dice, entonces, ¿cuál debería ser el nivel de volatilidad mínimo para poder obtener el objetivo de rentabilidad del 2-3%? Insisto, 2-3% superior a la letra, ¿eh? La respuesta es que haya una volatilidad normal, la que estadísticamente se encuentra dentro del 96% de las observaciones. Respuesta de marinero, que haya algo de viento, para que nuestro velero pueda navegar con la velocidad de crucero acostumbrado, 3,5 nudos anuales, y que los años de a palo seco, como este 2024, 4% de las observaciones constituyan la excepción que confirma la regla. Conforme los productos de renta fija cuya rentabilidad dependa directamente del tipo de interés a corto plazo vayan perdiendo atractivos, la rentabilidad anual constante ofrecida por un activo no tradicional como es la volatilidad debería ser tenida en mayor consideración si cabe. Insistimos una vez más en que para lograr dicho objetivo nuestro velero no necesita un viento excesivamente fuerte. Basta con que se den las condiciones de viento, que es volatilidad, de generación de volatilidad que llevan acaeciendo durante las últimas décadas, de media 3,5 nudos. Es decir, volatilidad normal, dentro del 96% de las observaciones. Otro aspecto a considerar es de si la volatilidad vuelve a la normalidad estadística. ¿Cómo lo hará? Ordenada y paulatinamente. No es desdeñable el pensar que la volatilidad nos devuelva en los próximos meses lo que nos quitó en 2024 y que, por tanto, el extra de rentabilidad que captura Acacia Renta Dinámica gracias a la venta de volatilidad sea superior al 2-3%. Es decir, como el año pasado solo sacó la letra más 1,13, pues a lo mejor este año, si la volatilidad viene acorde a la volatilidad media de los últimos años, pues pueda sacar incluso algo superior al 2-3%. Es un fondo muy interesante en tener en cartera, sobre todo ahora que las letras del Tesoro y los monetarios pues rondan el 2%. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión nos la realiza David Salces. Dice lo siguiente.
Me llamo David. Lo primero que quería hacer es agradecerte sinceramente tu trabajo y tu podcast. Soy oyente tuyo desde que apareciste como colaborador en el Bazar de la Bolsa, junto a José Manuel, allá por marzo del 2019. Y desde entonces no me he perdido ningún episodio. Pues sí que ha llovido desde entonces y son prácticamente los primeros capítulos. Si lo ponemos en contexto, fijaros, es que estamos hablando del año 2019, que es verdad que empecé a hacer capítulos incluso con el amigo José Manuel. Creo recordar que José Manuel pues dejó de hacer el podcast. Es verdad que por aquel entonces incluso él y yo comentábamos muchas veces y nos llamaba la atención que no tenemos oyentes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿No tenemos oyentes? Bueno, él, pues por el motivo que sea, lo dejó. Es que recuerdo que teníamos episodios de 50 oyentes, 60 oyentes, 70 oyentes. Claro, nosotros decíamos, pues damos contenido de calidad, está muy bien, pero muchas veces en esto la constancia es lo que premia. Pues es que actualmente, en mi caso, solo en ebooks tenemos episodios de 3.000, solo en ebooks, luego si sumamos Spotify, YouTube, Apple Podcast, etcétera. Pero bueno, la métrica más fiable son las que te aparecen en iBooks y de media tenemos capítulos con 4.000 oyentes, que son una barbaridad, y de media estamos por encima de los 2.500, por ahí. Bueno, para ser un tema, vamos a llamarle friki como es el hablar de inversiones, pues bueno, está bastante bien. Hace tiempo que no hablo con el amigo José Manuel. Bueno, no me enrollo más. Decía lo siguiente: te escribo porque me gustaría conocer tu opinión sobre una situación personal que estoy afrontando este año. Tengo 36 años y tras algunos cambios me estoy replanteando cómo gestionar mis finanzas. Durante los últimos 11 años he conseguido ahorrar 120.000 euros, hasta ahora vivir de alquiler, pero mi renta va a subir de 600 a 900 euros al mes, lo cual me ha llevado a considerar la compra de una vivienda, ya que una hipoteca me sale por 700 euros al mes, más el resto de gastos que me sube a unos 850, el IBI, los gastos de comunidad, etcétera. Esto implica destinar entre 80 y 85.000 euros como entrada, lo que reducirá mi patrimonio invertido en fondos a unos 35 o 40.000, que me gustaría seguir manteniendo invertidos. Mi idea es estructurar dos carteras. Una cartera Vogel-Brom con aproximadamente el 50% de capital, unos 20.000 euros, y una cartera de inversión activa con el resto. En cuanto a la cartera activa, estoy pensando en una distribución 80% renta variable, 20% renta fija. Dentro de la renta variable me gustaría mantener un equilibrio de 60% fondos Growth, 40% fondos Value. Para la parte Growth tengo en mente fondos como Fanet Mid y Shareland. Para la parte Value, fondos como Oros. Me gustaría saber tu opinión sobre esta distribución y si es posible que me recomendaras algún fondo adicional tanto de renta fija como de renta variable que encaje con este enfoque. Te paso las cantidades de dinero para saber qué opinión tienes sobre la cantidad de fondos a tener. Sé que probablemente compartes los principios de la cartera Vogel-Brom, pero lo que más me interesa es tu opinión sobre la parte activa. Mi objetivo con esta estrategia es batir al interés del préstamo hipotecario, 2,5% fijo a 30 años, para tener la opción, en caso de necesidad, de cancelarlo anticipadamente y, si no, al menos lograr que mis ahorros crezcan por encima de la inflación y del coste de la deuda. Bueno, a ver, a mí en líneas generales, bueno, más que en líneas generales, en líneas prácticamente totales, todo lo que dices me parece perfectamente, todo tiene sentido. Y casi te diría, yo no introduciría más fondos de inicio con el paso de los años. Si a lo mejor consigues ir ahorrando y la cartera se te va revalorizando, pues fenomenal. Pero si no, con los que tienes sería más que suficiente. Quizás por aportar en la parte de renta fija, incluiría por un lado un fondo monetario, y no por lo que te vaya a dar el fondo monetario, sino porque ese fondo monetario en determinados momentos, si tienes un 80-20 y los mercados, por el motivo que sea, bajan mucho, pues ese monetario te va a dar la flexibilidad de que puedes asignar una parte de ese monetario a renta variable, pues a precios mucho más baratos. Y luego lo complementaría con una cartera de renta fija, con 2 o 3 fonditos, como puede ser perfectamente el Buy and Hold Bonus, con el ISIN LU 227 857 4988, con el Eblis Short Corporate Bond que hablábamos anteriormente y que di el ISIN, que lo vuelvo a dar, FI
00088000511 y bueno, pues por un fondo más, un fondo, el J Safra 12 Insurance, que invierte en bonos de compañías aseguradoras, interesante para tener en una cartera de renta fija, y descorrelaciona bastante con otro tipo de activos, con el ISIN LU 11 11 70 83 57. Te sería más que suficiente. Entiendo que lo tienes controlado, pero bueno, pues acaso vamos a darle una pincelada. Desde luego yo creo que con una cartera de estas características vas a batir a ese préstamo hipotecario al 2,5% a 30 años. Es verdad que lo que te va a pasar es lo de siempre. Habrá años que estarás muy por arriba de ese 2,5%, pero también habrá años que estarás muy por debajo. Es decir, habrá años que tu cartera sacará un más 15 y otros años que sacará un menos 15, pero lo que está claro es que a 15 años sí o sí deberías de batir y por bastante a ese 2,5%. Es más, si por el motivo que fuese tuvieses capital adicional, pues hombre, tener un 2,5%, un préstamo, cuando puedes invertirlo con una mentalidad empresarial en renta variable y a largo plazo, con horizontes largos, pues siempre le vas a ir sacando más rentabilidad. Ya te digo, habrá años que a lo mejor digas, joder, pues este año mi cartera ha caído un 20, claro, estás en renta variable. Y habrá otros años que suba el 20, pero si tienes una conciencia tranquila, un temple adecuado, yo creo que siempre es mejor, si tienes capital adicional, irlo metiendo en la parte que tienes de inversiones y no cancelar el préstamo, porque es un préstamo a tipo fijo. Otra cosa es que tuviéramos un préstamo a tipo variable, el Euribor se fuera al 5, con lo cual tienes 5% más el diferencial que te cobra el banco, que puede ser un 1%, un 6%, en ese caso tendría sentido cancelar el préstamo, pero al 2,5% y a bastante largo plazo no tiene excesivo sentido, con lo cual, pero vamos, en líneas generales es que todo lo que planteas, la asignación, fondos growth, fondos value, pues perfectamente, ¿vale? Yo no haría excesivos cambios. Bueno, seguimos con más cuestiones. En este caso es Rubén, comenta lo siguiente. Buenas tardes, te agradecería que me dieses tu opinión respecto al fondo Morgan Stanley Global Opportunity. Lo contraté hace un par de años después de escucharte y no puedo estar más satisfecho, dado que supera el 80% de rentabilidad. Precisamente por este motivo, no sé si es preferible mantener o reinvertir total o parcialmente a otros fondos. Te agradezco de antemano tu predisposición para atender a profanos como yo en este mundo de incertidumbre. Bueno, buena cuestión. Yo en el momento actual sí que lo cambiaría, este fondo, ¿vale? Vemos que por lo que dices, más o menos, y viendo la gráfica del fondo, este fondo lo has debido de comprar allá por el año 2022-2023, que en ese momento era un muy buen año para comprar este tipo de fondos, ¿vale? Y ahora lo que estás haciendo es recogiendo la rentabilidad. Bueno, es un fondo que tiene una volatilidad alta, tiene una volatilidad del 2%, que es una volatilidad bastante superior a la que tiene la bolsa. Dentro de las primeras posiciones nos encontramos con Meta, que es Facebook, con un 6%, Uber Technologic, Mercado Libre, que es una compañía, creo que es una compañía de Brasil, Spotify, en fin, tiene Schneider, tiene Amazon, en fin, tiene compañías un poco pues de bastante crecimiento, de ahí que los últimos años hayan sido buenos. Yo creo que al hilo de la rentabilidad que tienes y que has sacado, yo creo que con vistas a futuro, yo creo que pues tenemos desde mi punto de vista, alguna opción mejor, como puede ser, voy a traer dos ejemplos. En este caso es el Buy and Hold Equity de la gestora española Buy and Hold. Y vamos a ver el ISIN. ¿Dónde tengo el ISIN? ¿Dónde estás? Aquí, vale. Es LU 227-857-455-8. Es un muy buen fondo. También tenemos el Paradigma Value Catalyst. De hecho, hicimos un podcast solo hablando de este fondo con el gestor, con el ISIN LU 2388-16-35-16. Bueno, cualquiera de estas dos opciones yo creo que, bueno, y
pues, he dicho estos dos, pero los clásicos siempre del podcast que hablo en otras ocasiones. Yo creo que a día de hoy son mejores opciones para mantener que a largo plazo que el Morgan Stanley Global Opportunity. Pero también debemos de tener una cosa en consideración, y es el punto de entrada. El punto de entrada en un fondo es muy relevante, porque mucha gente invertía en este fondo en el año 2021 al calor de las rentabilidades pasadas. Y desde el 2020, vamos a ponerlo en contexto, desde el 2021 hasta ahora el fondo ha ganado un 10%. Es decir, alguien ha podido tener el fondo comprado, vamos a llamar, en un momento no acorde, y está ganando el 10%, mientras que tú lo has comprado pues en el 2022, que fue un año malete y el fondo cayó bastante, y estás teniendo una rentabilidad del 80%. Vemos que la diferencia es enorme. Sí, claro, si probablemente mantienes el fondo comprado en el 2021 en los próximos 10 años y no lo mueves, probablemente tendrás una rentabilidad razonable. Pero es que prácticamente tú en 3 años ya has adelantado la rentabilidad del 80%, es decir, que a lo mejor el que lo ha comprado en el 2021 tienes que esperar 7-8 años. O sea, la diferencia es brutal, ¿eh? Alguien, como digo, alguien que lo comprara en el 2022 después de una caída del 40% lleva una rentabilidad como la que comenta Rubén. Muchas veces no consiste en solo el fondo, sino también en el momento adecuado, porque como norma general la gente no compra el fondo y se olvida de él y no lo mira en los próximos 15 años. Lo compra y lo suele mirar. En el mejor de los casos, solo una vez al mes, cada 2 o 3 meses, pero claro, es doloroso comprar un fondo y verle menos 20, menos 20, menos 25, menos 30, los 2 o 3 primeros años, que luego cuesta mucho en recuperar, mientras que si compras, a ver, no abajo del todo y en el punto más bajo, pero bueno, por abajo, en uno de los puntos que el fondo ha caído bastante, tal, y luego se empieza a recuperar y ya no tienes que hacer nada, pues la rentabilidad la empiezas a ganar de golpe, con lo cual, bueno, el punto de entrada es sumamente importante, entre otras cosas porque lo que hace que compres un muy buen fondo con un buen punto de entrada es que seas capaz a largo plazo de batir al fondo. Es decir, si el fondo hace un más 10% de rentabilidad anual en los próximos 10 años, si tú lo compras un año que está cayendo un menos 30%, pues es que tu rentabilidad a largo plazo va a ser mejor que la del fondo, que como norma general la gente hace todo lo contrario, es decir, compra el fondo cuando está en máximos y la rentabilidad a largo plazo es menor que la que tiene el fondo, porque lo compra en momentos poco adecuados, ¿vale? El clásico fondo que muchas veces hemos hablado aquí de él, el fondo Magellan de Fidelity tenía una rentabilidad anualizada del 29%. Durante 13 años tuvo esa rentabilidad. Bueno, hubo muy pocos inversores en el fondo que consiguieron en esa rentabilidad, porque normalmente la gente, era un fondo bastante volátil, la gente compraba arriba y vendía abajo, de manera sistemática. Entonces, nunca tuvieron la suficiente paciencia para dejar el dinero quieto y sacar ese 29% de rentabilidad anualizada a, me parece que fueron 13-14 años, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Rafael Ruiz dice lo siguiente: hola Eusebio, soy Rafa de Málaga, un seguidor de tu programa desde hace años. Me gustan mucho tus podcasts, no me he perdido ninguno de tus programas y siempre le doy like. Me gustaría que en el programa pudieras comentar este fondo: Heptagon Fund ICAP Copernic Global All Equity Fund tal, con el ISIN IE 00BH6XT157. No conocía el fondo, lo he estado estudiando y la verdad es que es un fondo pues bastante interesante. Pertenece a la categoría renta variable, capitalización flexible. Veo aquí que el inicio es desde el año 2018, pero desde el año 2018, pues 100 euros se han convertido ahora en 230. Bueno, desde mi punto de vista, todo lo que he visto, evidentemente no he hablado con los gestores, no he hecho la clásica llamada a la gestora, pero bueno, tiene su interés. Tiene actualmente un porcentaje en renta variable, dentro de lo que es un fondo de renta variable, del 83%, bueno, adecuado. Por países tiene en Asia un 25%, tiene en Canadá un 13%, tiene en Asia emergente
otro 12%, es decir, tiene mercados emergentes un 37%, tiene África un 11,59% y en Estados Unidos un 10%. Casi lo podríamos categorizar de un fondo que en el momento actual, aunque tiene una capitalización flexible y probablemente puede invertir en cualquier geografía, pues tiene un sesgo bastante importante en el momento actual a mercados emergentes. En general es un buen fondo. Es verdad que por ese sesgo a mercados emergentes, bueno, pues este fondo en cartera yo le tendría, pero con un porcentaje, bueno, pues allá pues del 20%, 25% y no mucho más. Pero, insisto, las rentabilidades son buenas y todo está bastante acorde. Siempre las rentabilidades tenemos que verlas en el medio y largo plazo. No vale de nada decir, bueno, voy a ver qué rentabilidad está haciendo el fondo este año, porque si va con una rentabilidad buena, eso es que es un buen fondo y lo meto en cartera. Yo creo que eso es más bien un error. Hay que ver la rentabilidad mínimo 5 años, si son 10 años mucho mejor, para ver un poco la consistencia. Siempre vamos a tener malas épocas en un fondo y lo que hay que aprovechar es primero seleccionar un muy buen fondo y luego buscar una mala época, porque la mala época te va a traer precios malos, lo que hablábamos antes, precios buenos, perdón, lo que hablábamos antes con el Global Opportunity. Y cuando hablo de precios buenos, ¿a qué me refiero? A precios bajos, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente cuestión que nos la hace Santiago Arribas y nos pregunta sobre el fondo Bankinter EDR Metaverso. Bueno, hace esa cuestión. Sigo con mucha atención tu podcast y tal. Bueno, vamos a ver. El fondo Bankinter EDR Metaverso es un fondo que, como el nombre indica, es de Bankinter, que bueno, Bankinter se ha asociado con la gestora Edmond de Rothschild para crear este fondo centrado en el metaverso. Bueno, a mí como norma general no me gustan los fondos, vamos a llamarle temáticos. Bueno, este fondo es un buen fondo probablemente, pero yo en este tipo de estrategias, salvo una cantidad muy muy pequeña, yo no pondría, pero no en el metaverso, ni en defensa, ni en sector salud, ni en cualquier tipo de sector. Con raras excepciones no me gustan los fondos temáticos, y la rara excepción pues puede ser el fondo Polar Global Insurance, que invierte en compañías de seguros. Son compañías, digamos, mucho más solventes, mucho más tranquilas, a largo plazo lo suelen hacer muy bien. Bueno, en el Global Insurance tiene compañías de seguros a todos los niveles de seguros, desde seguros normales hasta, bueno, pues seguros, reaseguros. Al final lo que tenemos que pensar es, ¿los seguros dentro de 10 años se seguirán vendiendo? Pues probablemente en todo el mundo se van a necesitar seguros. Luego se seguirán utilizando plataformas online, se venderán a través de mediadores, pero al final los reaseguros se van a tener que seguir utilizando en todo el mundo. Los reaseguros no dejan de ser otra cosa que una compañía, cuando asegura un seguro, digamos, muy muy grande, pues no se quiere cubrir con todo el riesgo. Muchas veces lo reasegura con otras compañías aseguradoras para, digamos, diversificar un poco el riesgo. Si vemos en detalle qué tiene el fondo Bankinter Metaverso por dentro, pues tiene compañías como Nintendo, Tencent Holding. Bueno, entiendo que estas compañías sí que tienen inversiones en metaverso, pero también me llama la atención que tiene compañías como Ferrari. Bueno, y luego tiene Alphabet. Bueno, tendrá que ver algo con el metaverso, pero tiene Louis Vuitton, Moet Hennessy. Bueno, Ferrari y Louis Vuitton, Moet Hennessy, hasta donde yo conozco, no sé qué tienen que ver un poco con el metaverso. Bueno, son compañías de lujo, que cuando alguien compra un Ferrari es porque quiere tener la sensación de tener un Ferrari en la puerta de su garaje, sacarlo, en fin, pues es un síntoma de una posición alta, como alguien que se compra pues cualquier tipo de producto de Louis Vuitton, ¿vale? Bueno, esto no sé qué mucho que tiene que ver con el metaverso. El resto de compañías pues probablemente sí. Taiwan Semiconductores, Apple, Alphabet, Nintendo quizás también, Tencent, pero bueno, ya te digo, no es un fondo que yo tendría en
en cartera, porque bueno, siempre los fondos temáticos al final es que están obligados a comprar un determinado tipo de activos. Muchas veces el fondo sube y contra más sube, más gente mete dinero en el fondo. Más dinero recibe y más obligado está el gestor a seguir comprando las mismas compañías, da igual que estén caras o baratas. Tiene que invertir en metaverso, con lo cual, bueno, es algo que el metaverso está muy bien, pero quizás para utilizarlo, pero no como inversión. Y luego ya veremos a ver qué pasa dentro de 10 años con el metaverso, si es algo que se ha consolidado o es algo que, bueno, que pasó efímero por nuestras vidas. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Eulogio Fernández hace la siguiente. Soy seguidor de tus podcasts con el objetivo de aprender algo sobre finanzas personales. Te quiero comentar que tengo 80.000 euros en el Fondo Monetario Grupama Tesorería. Pienso que es mucho dinero para tener en un solo fondo y me gustaría que me aconsejaras de poder diversificar el capital en otros productos, teniendo en cuenta mi perfil conservador, pues tengo 63 años y estoy jubilado. El dinero de momento no me hace falta, por lo que me gustaría sacarle alguna rentabilidad. Yo he pensado en fondos de renta fija y algún fondo de renta variable, pero no sé cuáles, por eso te agradecería que me aconsejaras. Aquí lo importante, yo creo que es, aunque estás hablando de tu edad y que es un dinero que no necesitas, es definir y claramente cuál puede ser un objetivo, un horizonte de inversión para este dinero. Y con eso podemos definir una estrategia algo más concreta, porque si no tenemos, el dinero no me hace falta, por lo que me gustaría sacarle algo más de rentabilidad. Entiendo que 63 años jubilado, el dinero ya no te hace falta, con lo cual, bueno, pues tienes una jubilación razonable y no necesitas este dinero para el día a día, porque en ese momento quizás a lo mejor tu horizonte de inversión ya no es un poco corto plazo, sino que a lo mejor estaríamos hablando de 3, 5 años, por ahí, pero eso lo tiene que definir uno mismo. Si ya estamos hablando de 4 o 5 años, pues si estamos hablando por debajo de 3 años, yo no incluiría fondos de renta variable. Pero si estamos hablando de 5 años, pues quizás en una proporción que, bueno, habría que ver, sí que podrías incluir algún fondo de renta variable y en una proporción pequeña, es decir, un 10, un 15% en esa cartera, ¿vale? Es verdad que 80.000 euros para tener en un solo fondo es demasiada cantidad, aunque sea un fondo monetario. Bueno, pues yo haría una combinación tanto de fondos de renta fija como de fondos de renta variable, insisto, renta variable en una corta medida, bueno, pues para que le puedas sacar un poquito más de rentabilidad. Aquí sí que, igual que en los casos anteriores, no incluiría el Cartesio X, pues el Cartesio X sí que le puedes incluir en este tipo de carteras perfectamente con un horizonte. Combinas este fondo monetario con el Cartesio X, con 2 o 3 fonditos de renta fija, de los que siempre suelo hablar en el podcast. Tienes en muchos de ellos, cuando hablo de rentabilidad en fondos favoritos, tienes otro podcast donde hablo de cómo construir una cartera de fondos de renta fija, donde explico bastantes fondos de renta fija, y con eso te puedes hacer una carterita maja, pero insisto, hay que empezar por definirlo lo más aproximadamente que podamos, el perfil de inversión, y a partir de ahí ir construyendo, ¿vale? Más que el perfil, el horizonte, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Roberto Villuendas nos dice lo siguiente. Hola Eusebio, mi nombre es Roberto, agradecerte como siempre tu trabajo. Quería hacerte una duda en esta ocasión concreta. ¿Qué opinas del fondo de inversión Okavango Delta? Lleva una muy buena rentabilidad acumulada últimamente. ¿Qué plazo sería adecuado para mantener este fondo en cartera? Bueno, si observáis, este fondo lo conozco bastante bien, en detalle, pero bueno, ya nos podemos hacer una idea que como norma general suelo hablar de los fondos, digamos, fondos favoritos, fondos que me gustan, y este pues no está en la lista, ¿vale? Yo creo que hay mejores alternativas de inversión si queremos invertir en un fondo de renta variable española. Este fondo invierte en renta variable española, básicamente, ¿vale? Desde mi punto de vista hay mejores alternativas de inversión, o puede ser cualquier fondo de renta variable ibérica, como puede ser en Magallanes, un Cobaz, un Advalor o un Oros. Yo creo que lo hacen mejor.
Este fondo está bastante sesgado dentro de que está sesgado a España, pero luego está sesgado a bancos españoles e inmobiliarias. Es decir, ahí básicamente tiene el grueso de la cartera. También mi percepción por mis estudios que hago, estudiando diferentes fondos, es que las gestoras que he comentado y que me gustan más, ¿vale? Tienen un conocimiento más profundo de las compañías que tienen en cartera, ¿vale? Aparte de que tienen la cartera más diversificada en diferentes sectores y a compañías que aunque cotizan en España, la mayor parte de sus ingresos los tienen fuera de España. Si luego vemos la rentabilidad, pues ya este fondo nos echa para atrás, con independencia de que lleve últimamente una rentabilidad muy buena. Mira, desde hace 10 años, en el Ocabanco Delta, 1.000 euros invertidos se han convertido en 1.150. Y en el Magallanes, por ejemplo, Iberia, 1.000 euros invertidos se han convertido en 2.050. Es decir, no hay mucho color. Es que esperar 10 años para sacar un 15%, invirtiendo en un fondo encima de renta variable, pues que en el Magallanes Iberia, por ejemplo, 1.000 euros se nos han convertido en 2.050. Bueno, ya tenemos es decir, ya nos pagan adecuadamente por invertir en renta variable. Si vemos un poco en detalle qué tenemos dentro del fondo Magallanes, pues tenemos compañías como Semapa, Correos de Portugal, Ibersol, Repsol, Mafre, Acerinos, Prosegur Cash, Atalaya Mining, Miguel y Costas, Gestamp Automoción. Muchos de ellos, si nos fijamos, tanto Repsol, pues sí cotiza en España, pero bueno, no sé exactamente, pero yo creo que más del 50% de los activos de Repsol ya no están en España. Mafre un poco lo mismo, Acerinos igual, Atalaya Mining cotiza en España, tiene algunas, pero bueno, no tiene, bueno, Atalaya Mining creo que cotiza en Londres y tiene minas en España, bueno, con una compañía minera. Gestamp Automoción, la mayor parte de sus ingresos provienen fuera de España. Si vemos un poco que tenemos en el fondo de Avante, pues tenemos CaixaBank, Banco de Sabadell, IAG, que es Iberia, Merlin, Acerinox, Neynor, que es compañía inmobiliaria, AEDAS, compañía inmobiliaria, Banco Bilbao Vizcaya, Bankinter y Banco Santander. Está bastante sesgado hacia todo lo que tiene que ver con bancos, que tiene casi todos, e inmobiliarias, que tiene casi todas. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Nos la hace Tony Pinto. Me faltan 9 años para jubilarme y soy ahorrador, nada inversor. Estoy aprendiendo desde hace poco que encontré su podcast. Estoy buscando algún fondo de inversión para no tocarlo en 9-10 años y poner 400 euros al mes. Soy un inversor prudente y el tema de la volatilidad no lo llevo bien. Perdón. Quizás algún fondo de inversión retorno absoluto me puede ir bien. Dunas Valor Equilibrio o algo más que me puede ir bien y repartir la aportación mensual. La idea es de ir poniendo el dinero cada mes y olvidarme. Bueno, vamos a ver diferentes opciones. Desde mi punto de vista, el Dunas Valor Equilibrado es una buena opción, que podrías hacerlo perfectamente. Te voy a dar 2 pinceladas más, como puede ser el Trojan Fund, que es un fondo mixto bastante conservador, con el código ISIN IE00BYV18N80. Si vemos un poquito la volatilidad, vamos a poner en contexto el fondo Trojan Fund, ya que dices que la volatilidad no la llevas bien. Es un fondo que tiene una rentabilidad del 3,86, cuando, por ejemplo, la volatilidad de la bolsa es del 15%. Es decir, tienes una cuarta parte de la volatilidad que tiene el mercado, pero es que el Trojan Fund es un fondo que a largo plazo se conforma bastante bien. Es decir, nos va a dar una rentabilidad de entre el 6 y el 7%, que para una rentabilidad de ese estilo, con una volatilidad muy baja, es una muy buena opción, ¿vale? Otra opción, el Cartesio X, bueno, tiene una volatilidad del 6,73, insisto, la volatilidad del mercado de rentabilidad es del 15%. También podrías, en el caso de que quieras hacer el Cartesio X, combinarlo con el Cartesio Y, que es un fondo de renta variable, bueno, pero en un porcentaje, digamos, como no toleras muy bien la renta variable, pues a lo mejor 80-20, 80 en el Cartesio X y 20% en el Cartesio Y.
algo así, combinarlo con el Trojan, pero vamos, si vas a invertir 400 euros al mes no me complicaría y con 3 fonditos tendría suficiente. O me iría por la combinación de Cartesio X y Cartesio Y, o me iría por la combinación del Dunas con el Trojan, incluso con el, bueno, te he traído un fondo de retorno absoluto que es el BNI Mellon Global Real Return con el código ISIN IE00B4Z6HC18. Bueno, cualquiera de estas opciones, no metas en cartera más de 3 fondos porque con los 400 euros para que no tengas aquí una jaula de grillos, pero debería irte bien. Vas a tener una volatilidad muy controlada, con lo cual ahí no vas a tener problemas y a largo plazo vas a tener una rentabilidad, yo creo que bastante razonable. Bueno, Eloy Ferrero me hace la siguiente cuestión. Muchas gracias por todos los podcasts, son muy interesantes. Has comentado en un podcast anterior sobre los private equity, que hace falta tener un patrimonio muy elevado, pero ahora están saliendo en España opciones donde puedes invertir 10.000 euros si dispones de al menos 100.000. Por ejemplo, he oído el MyInvestor y también Crescenta. ¿Vale? También has comentado que podrían ser las nuevas preferentes. ¿Por qué lo dices? Por la falta de liquidez. No es que haya invertido, pero sí me lo estaba planteando. A ver, desde mi punto de vista, para alguien que tiene 100.000 euros, yo no le veo sentido invertir en este tipo de activos. Bueno, son estrategias que no son líquidas, son estrategias, vamos a llamar, algo opacas, y salvo que tengamos un patrimonio, vamos a llamar, ingente de dinero, y por diversificar, pues quizás aquí le vea sentido. Cuando hablo de un patrimonio ingente de dinero, estoy hablando de un patrimonio pues por encima de 5 millones, como mínimo, de ahí para arriba. Porque al final, el planteamiento que yo me hago en este tipo de productos es el siguiente. Tengo 100.000 euros. Si tengo 100.000 euros o 500.000 euros, es indiferente, pues prefiero invertir en un Vesting Fund, en un Guinness, en un Bailey Gifford, es decir, fondos con rentabilidades contrastadas, con buenos equipos gestores, con liquidez inmediata, sabemos en todo momento qué tenemos en cartera, en fin, tenemos algo como bastante controlado, pero no tengo que estar en un activo cautivo durante, bueno, pues una serie de años. Mi opinión al respecto de esto, y por eso lo comparo un poco con las preferentes, bueno, es que cuando una empresa, es decir, una gestora de fondos o una comercializadora, no gana lo suficiente para mantener la estructura, porque tiene muchos productos y por muchos no cobra, pues tiene que empezar a intentar mover capital a los clientes de productos, vamos a llamar sin margen, a productos con margen. Es decir, y este tipo de productos tienen margen, porque como norma general tienen comisiones, ¿vale?, elevadas. Y encima mantienen al cliente cautivo en los próximos 10 años, ¿vale? Pongo el caso de MyInvestor, que muchas veces cuando no te cobran por nada, pues yo tengo conocimiento de que el servicio del broker, cuando hay mucha volatilidad, se llega a colapsar. Es decir, tengo cualquier incidencia, llamo, no consigo hablar con nadie, el broker se ha caído, los mercados están subiendo mucho, están bajando mucho, quiero comprar o vender y tengo a veces bastantes dificultades. Cuando no te cobran por nada, por fondos, lo que intentan por todos los medios es que tengas una cartera pues con una amalgama de fondos indexados de todo tipo, que te cobran un 0,40 por una gestión que es indexadas. Y luego la rentabilidad, en el caso de los fondos de private equity, ya veremos la que llega a ser, pero el estar en un sitio cautivo, mi dinero, durante los próximos 10-15 años, no lo veo. Es que es un tiempo tan largo y surgen infinidad de cosas. Se te casa un hijo, tienes una enfermedad, te divorcias, quieres cambiar de residencia, se te muere un familiar cercano y necesitas liquidez. La liquidez es un bien escaso que hay que considerar como una opción interesante, y dentro de
de los mercados financieros, la liquidez es una suma, pero no una resta. Y ya te digo, salvo que tengamos una cantidad de dinero muy, muy considerable, que en ese caso, bueno, pues sé con una seguridad muy elevada de que, claro, si tengo 15 millones de euros, pues como norma general puedo poner un millón en este tipo de estrategias, 500.000 euros, porque es que tengo 14 detrás y que no lo voy a necesitar en principio, por mucho que tenga cualquier contingencia de lo que sea. Bueno, quizás ahí tenga sentido por diversificar, pero en patrimonios elevados, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Nos la hace Juan Díaz. Hola Eusebio, gracias por tu podcast, aprendemos mucho de ti. Me gustaría saber cómo afecta la bajada de tipos de interés a la renta fija de ultracorto y corto plazo. Si a los monetarios les afecta más y a la renta fija de más largo plazo le afecta también. Corto y ultracorto se benefician o se perjudican con una bajada de tipos. Bueno, corto y ultracorto les perjudica porque este tipo de estrategias invierten básicamente, vamos a hablar de fondos monetarios que se van adaptando día a día al precio del dinero. Ahora mismo el precio del dinero aproximadamente está en el 2%, aproximadamente, y bajando. De aquí a 12 meses, pues ya podemos calcular de forma bastante aproximada qué nos va a dar un fondo monetario. Pues nos va a dar el 2% menos la comisión que cobre. Hablamos en término medio. Luego habrá monetarios que sean capaces de darnos el 2,15. Bueno, pues porque lo hagan un poquito mejor y sean mucho más finos a la hora de contratar letras. Y habrá otros que nos den el 1,85, pero nos vamos a mover en esos entornos. En cambio, en la renta fija a largo plazo, pues le beneficia. Bueno, vamos a ver un ejemplo, porque alguien que tenga comprado un bono a 5 años al 3%, si ahora por el mismo plazo nos dan un 2%, ese bono en el mercado secundario valdrá más dinero, con lo cual el liquidativo del fondo que tenga ese bono, porque tenga bonos a largo plazo, lo recogerá en precio actualizado al alza. Por ahí va un poco los tiros. Es verdad que muchas veces ya los fondos de largo plazo ya lo están recogiendo, porque los fondos siempre, es decir, nosotros no somos más listos que el mercado, y cuando el mercado ya prevé bajadas de tipos, aunque no ya hayan sucedido, pero ya haya una previsión, pues ya se empieza a recoger automáticamente el precio en los fondos de bonos de largo plazo. O sea que ahora mismo está recogido, pero le afecta en el largo plazo para bien y en el corto plazo para mal, porque hace que nos den menos tipo de interés por nuestro dinero, ¿vale? Siguiente cuestión. Gabriel Blázquez hace una duda sobre la fiscalidad en traspasos de fondos de inversión. Dice: buenos días Eusebio, hace un par de meses descubrí tus podcasts y siendo completamente neófito en el mundo de los fondos de inversión y en particular en el sector financiero en general, estos me han servido para entender cómo funcionan y aprender las estrategias a realizar para conseguir la rentabilidad deseada dependiendo de tu horizonte de inversión. Todo lo que sé de fondos de inversión es gracias a ti y tu forma didáctica de exponer las cosas. He visto tus fondos favoritos y la verdad es que si hubiese encontrado tu podcast antes ya hubiese empezado a invertir hace varios años. Por mis circunstancias personales me encuentro cercano a la edad de jubilación y con bastante liquidez sin remunerar por haberla conseguido recientemente. De tus consejos de inversión he aprendido que con este horizonte de inversión entre 2 y 4 años tendría que tener 90% en renta fija, entre monetarios, corto, flexible, global, y un 10% en renta variable. Eso lo tengo claro y más o menos tengo decidido los fondos donde invertir. De tus favoritos casi todos, pone entre paréntesis. Pero me surge una duda en cuanto a la tributación de traspaso entre fondos. Mi duda es, si traspaso un fondo o una plusvalía de un fondo a otro y este tiene ISIN LU, es decir, Luxemburguer, LU y lo que sea, es decir, es de Luxemburgo, hay que tributar por la plusvalía del mismo al no ser el español y tener, si tienes ISIN, ES y lo que sigue, ¿vale? Mi duda viene a colación, pues como consejo das, ir deshaciendo posiciones en un tipo de fondos y pasarlo a otro cuando se acerque el horizonte de inversión. Por ejemplo, pasar de renta variable a renta fija y de renta fija a monetarios, por ejemplo. Vale.
el sistema en España está tratado de tal manera que tú puedes ir haciendo un traspaso de un fondo con un código ISIN LEU a un código ISIN SE o al contrario, y no tienes que tributar, sino que, bueno, pues simplemente con un traspaso las plusvalías se van acumulando. Eso es algo interno, digamos que donde donde está domiciliado el fondo, pero para un inversor como nosotros podemos traspasar de un LU a un ES, de un ES a un LU. Luego hay más denominaciones como pueden ser IE, que empiezan por IE, que son fondos de Irlanda, FR, que son fondos de Francia, pero si los vemos en cualquier plataforma española, podemos traspasar perfectamente de un fondo a otro, de un lado a otro, porque nosotros si compramos un fondo en donde sea, o sea, no quiero decir nombres, pero en cualquier plataforma española donde podemos contratar fondos, pues podemos contratar un fondo con un ISIN que en ese momento es ES, LU, pero se puede traspasar perfectamente. No hay ningún problema. La denominación es algo interno, que es el ISIN no deja de ser algo como el DNI, que en el argot financiero para identificar cada fondo, y cada fondo tiene su propio ISIN, pero se pueden traspasar perfectamente, tengan el código LEU o ES, ¿de acuerdo? Vale, última cuestión. Bueno, vamos en tiempo. Gustavo Roberto hace la siguiente. Buenos días, Eusebio. Primero, darte las gracias por tu canal. Siempre lo sigo. Soy Gustavo, tengo 54 años y hace muy poco que estoy en esto. Me gustaría saber tu opinión sobre mis fondos de inversión, si debería cambiar algo por invertir en lo mismo o debería traspasar alguno o lo que buenamente considere. Solo estaría valorando pasar el dinero del GQG Partner a mis otros fondos. Todos los meses invierto 100 euros en cada uno de ellos. Es un dinero que no necesito para nada. Mi plazo de inversión sería unos 15 años. De momento estaría interesado en renta variable. Después de años ya valoraría pasar algo de renta fija. Mis fondos son los siguientes: Fidelity Global Technology, Vanguard US SP500, Polar Capital Insurance, Benny Mellon Global Equity Income, Benny Mellon Global Equity Fund A y GQG Partner Global Equity Fund. Vamos a empezar. Si vas a largo plazo y vas haciendo aportaciones mensuales, bueno, yo en una aportación pequeña, empezamos por el primero, por el Fidelity Global Technology, bueno, pues lo dejaría. Es verdad que tendrías que plantearte y mirarte al espejo y decir, oye, voy a invertir en un fondo volátil, voy a invertir en un fondo que en determinados momentos invierte en tecnología y que voy a verlo caer un 40%. Los próximos 15 años va a haber un momento que este tipo de estrategias van a caer. Es verdad que a lo mejor no van a caer mañana, caen en el 2026 cuando ya has subido un 70%. Es decir, pero es un fondo volátil. Casi la pregunta que tendrías que hacer. Es decir, ¿seré capaz de verlo caer un 50% y seguir aportando? Porque yo creo que esa es la pregunta. Es decir, yo, claro, invierto ahora en un fondo Global Technology de Fidelity, que está en máximos históricos. Fenomenal. Pero lo que sí debo hacer es mantener la estrategia en los próximos 15 años y ser muy disciplinado a la hora de invertir. Siempre invierto, pase lo que pase. Bueno, con el siguiente fondo, Vanguard US SP500, yo lo cambiaría mejor por un MSCI. Si quiero hacer un fondo indexado, Polar Global Capital Insurance, lo dejaría perfectamente. Y aquí veo que tienes dos fondos que son iguales: Benny Mellon Global Equity Income Fund Euro A ACC y Benny Mellon Global Equity Fund Euro A. Igual o similares. Yo directamente lo quitaría. Y en el GQC Global Partner Equity Fund, pues también lo dejaría. Pero es verdad que aquí aparecen una amalgama de 6 fondos. Para invertir todos los meses 100 euros, yo con 3 sería más que suficiente. ¿Que quieres mantener el Fidelity? Lo combinas con un fondo indexado al MSCI y tienes también el Polar Global Capital Insurance. Vas haciendo aportaciones mensuales a los 3, pase lo que pase, siempre, porque en determinados momentos con el fondo del MSCI te puede pasar parecido, te puede caer mucho, pero lo que tienes que hacer es que dice martillo pilón,
pin, mis 100 euritos, mis 100 euritos, mis 100 euritos. Es más, si en un momento dado veo que los mercados han caído un 40%, si puedo, pues lo que hago es que ese mes, que esto ha caído mucho, adelanto la inversión y en ese mes a lo mejor invierto en lugar de 100, 200. Y así, y cuando, pues se vaya dando la vuelta y vuelvan a estar en máximos, esa aportación que adelanté, pues ese mes no la hago. Y es que muchas veces esos 100 euros que he invertido cuando los mercados están muy bajos hace que la rentabilidad a largo plazo te sea mucho mejor, porque por los mismos 100 euros te dan muchas más participaciones cuando el fondo está mucho más barato. Entonces, eso es muchas veces lo más importante, la disciplina, la paciencia, etcétera. Bueno, pues hemos llegado hasta el final. Estas son todas las cuestiones que me han llegado, como siempre os digo, porque de vez en cuando recibo infinitas y hay algunas que se me pasan, como fue el caso de Oriol, que se me ha pasado incluso en 2 ocasiones, es decir, a más. Si alguno me habéis mandado la consulta y veis que no está en el fondo, sí que os agradecería que cuando lo volváis a escuchar y no está, pues os me mandéis. No me se suelen escapar, pero a veces que algunas recibo y no sé qué pasa, que se cuelan. Bueno, pues me despido sin más que comentar. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que me le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.